Bienvenidos amigos a una nueva edición de Libre Expresión a través de Canal B. Recuerden, estamos con nuestro programa de lunes a viernes al mediodía. Ha sido un fin de semana con hechos que difícilmente podremos olvidar. Y nos vamos a encargar desde Canal B y desde donde estemos de recordar permanentemente lo que ha sucedido el fin de semana. Murió el cabecilla del grupo terrorista más sanguinario de esta parte del mundo, del grupo terrorista Sendero Luminoso. Murió el ideólogo de crímenes, de matanzas de campesinos, de policías, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ciudadanos de todo tipo en nuestro país y de todo rango, de toda clase social, de todo sector económico. Murió Abimael Guzmán Reynoso la mañana del sábado. Y estando lunes 13 de septiembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha simplemente lanzado un tuit el fin de semana muy general, ¿no? Esperábamos, los ciudadanos que hemos visto desangrar nuestro país por años, que hemos visto morir a miles de personas, esperábamos por lo menos un mensaje a la nación, donde se rinda homenaje a las víctimas de Sendero Luminoso, también del grupo terrorista LMRTA, y donde se condene abierta y expresamente las acciones que todavía realiza Sendero Luminoso. No lo hemos visto. El presidente sigue en Cajamarca, ¿no? En el departamento de Cajamarca, participando en una serie de actividades, pero ni él ni sus ministros han expresado una condena que nosotros esperamos, que el Perú reclama. Y si comparamos esta situación con ocurrido en otros países donde han muerto cabecillas terroristas, nosotros estamos, yo creo que en la cola, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo no está a la altura de las circunstancias y de lo que estamos viviendo. Este programa va a rendir también una vez más un homenaje a las víctimas de los grupos terroristas en nuestro país. El día de ayer, Canal B difundió un especial titulado Preso 1509, un especial que dirigió nuestro colega Alfonso Bahía, director de Canal B. Y yo les pido, desde Libre Expresión, amigos, seguidores del programa, seguidores de Canal B, que lo vean, si no han tenido oportunidad de verlo ayer, al mediodía, lo difundimos, véanlo, escuchen bien a las personas que han participado en el especial y ayúdennos, por favor, a compartirlo con la familia, con los amigos, compártanlo porque esta es la única forma, este es el aporte que podemos dar también desde la sociedad civil, ¿no? Responsablemente informarnos de lo que ha pasado, si usted que nos sigue joven, si usted tiene 20 años, si usted tiene 25 años, si usted tiene 30 años, y lo ha escuchado muy ligeramente, si no vivió lo que nosotros hemos vivido, ya lo que pasamos los 50 años, ayúdenos a entender. Ayúdenos a compartir los videos, las informaciones, y a los jóvenes, alértenlos, por favor. ¿Por qué? Porque militarmente el Estado peruano ganó esta lucha contra los grupos terroristas, ¿no? Desde 1992, cuando capturaron a Abimael Guzmán y cuando capturaron también al cabecilla del MRTA, iba a decir líder, pero lo propio es decir cabecilla terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos. Fue una lucha militar ganada, pero en lo ideológico y en lo político estamos perdiendo. Y esta mañana vamos a tener a un invitado cuyo nombre se los voy a dar en unos minutos, porque es un invitado que está a la cabeza de una organización no gubernamental que está luchando también desde un punto de la sociedad civil y está dando una cuota, yo creo que un trabajo valiente. ¿Por qué digo que lo voy a presentar en unos minutos? Porque yo quiero compartir con ustedes un extracto del especial que difundimos ayer en Canal B, ya lo dije, titulado Preso 1509. Y vamos a escuchar la mente peruana de la Policía Nacional, el coronel en situación de retiro de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez, quien fue el artífice, quien fue el cerebro de un plan que terminó capturando a Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Y precisamente ayer se conmemoraron los 29 años de esa captura, ¿no?
Escuchemos, por favor, al coronel en situación en retiro de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez. Escúchenlo, por favor, con mucha atención, porque él nos dice la situación que estamos, cómo fue la captura y cómo estamos ahora y qué podemos hacer. Unos minutos con él, por favor. Adelante, Alejandro Peña, por favor, nuestro productor. Yo creo que el GEIN lo que hizo fue una gran hazaña histórica que ya va a ser recordada después que nos vayamos de este mundo. Toda victoria o derrota, según conceptos estratégicos, tiene matices grises. No hay victorias completas ni derrotas completas. Por ejemplo, si bien es cierto, Guzmán fue detenido y la dirección proletaria, como ellos dicen, y lo aceptan, que hubo un golpe tremendo, porque incluso cayó parte del buró político también. Las mujeres que estaban con él era buró político. Entonces él dijo, nos han ganado militarmente, este es un recodo en el camino, y ahora vamos a cambiar de estrategia. Y dice, la nueva gran es por eso que ese hombre es un estratega. Fíjate, él dice en el 93, la nueva gran estrategia va a ser pasar de tiempo de guerra a tiempo de paz, que no es dejar de luchar, sino adoptar otra forma de lucha que las masas han creado. ¿Y cuáles son las otras formas de lucha? Ideológica, política, legal y reivindicativa. O sea, la reivindicativa tiene que ver con los derechos fundamentales, toda esa cosa. Y comenzaron a desarrollar la estrategia en ese sentido. Y en el año 2008, en su celda se encuentra un plan de construcción. También eso demuestra la calidad de estrategia que él tenía, porque desde la prisión hacía los planes estratégicos para llegar a la conquista del poder a través de las urnas. Y comienzan a hablar ellos de la revolución socialista. Dejaron de lado la revolución democrática. La revolución democrática es de Lila, inicio de la lucha armada, hasta la conquista del poder que no se dio. Ahora hablan de la revolución socialista, que es de las ciudades al campo, pero ya no utilizando las armas, más bien utilizando la debilidad de la democracia a través de las urnas. Y todos estos 10 o 15 años, quizás un poco más, han venido lavando los cerebros, se han infiltrado en las instituciones educativas, universidades, y con argumentos bastante sólidos. Por ejemplo, a los jóvenes les decían, mira, acá en el Perú no ha habido terrorismo, lo que ha habido es una guerra interna, porque así lo dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Abimel Guzmán no es un terrorista, es un luchador social, un revolucionario. Y comienzan a decir, por si acaso, el genocida es el Estado peruano. Si bien nosotros hemos cometido acción, entonces debemos llegar a una amnistía, sin vencidos ni vencedores. Y así con estos argumentos entraban a las universidades, hablaban con los jóvenes y los convencían. Pues. Y después de 10 o 15 años estamos viendo el resultado, que Sendero ya está en el poder, porque su estrategia de Guzmán funcionó. Mira, yo creo que sí. Y los entendidos y especialistas también. Y las últimas encuestas de datos también han sacado que el 78% consideran que Sendero está en el puesto del gobierno. Y los hechos lo demuestran, ¿no? Bueno, hemos escuchado al coronel en situación de retiro de la Policía Nacional y abogado Benedicto Jiménez. Ha sido clarísimo. Nos encontramos ya en comunicación y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, al investigador Luis Alberto Sánchez Cáceres, el director de la organización no gubernamental Huayna Puna Perú, que es una asociación que está haciendo un trabajo bastante intenso en varios puntos de la ciudad y del país. Y Luis Alberto Sánchez ha tenido la oportunidad también de ser entrevistado incluso internacionalmente para que dé cuenta del trabajo que realiza su asociación para dar cuenta de la actividad permanente y actual de Sendero Luminoso. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gloria. Muchas gracias por la entrevista. Luis Alberto, ¿coincides con el coronel en situación de retiro Benedicto Jiménez cuando dice que Sendero está en el poder, Sendero está en el gobierno? Bueno, sí, de cierta forma sí está en el gobierno a través del CONARE.
pero es un gobierno compartido con Perú Libre, ¿no? Que es una ideología marxista-leninista, pero que se acerca mucho también a lo que es el maoísmo. Es decir, estamos en manos de un gobierno comunista, en los cuales hay dos vertientes, la de Sendero Luminoso con CONARE y de otra parte, pues, la de Perú Libre, ¿no? Marxista-leninista. Entonces tenemos un, digamos, un problema ahí. ¿Qué es CONARE, Luis Alberto? El CONARE es un brazo político de Sendero Luminoso. Eso es CONARE, que está enquistado en lo que es el Magisterio Nacional, integrado en un principio y en gran parte además por terroristas que habían cumplido sus penas y que decidieron estudiar la carrera de educación. De esa forma se infiltraron en el Magisterio Nacional. Son el primer brazo político, porque esos son los integrantes del CONARE, el primer brazo político de Sendero Luminoso. Se creó, al menos el registro que yo tengo, que es a partir del año 2007, aunque al parecer se crea mucho antes. Movadef viene después en el año 2009. Y bueno, ya hemos visto ya toda el pensamiento ideológico de estas personas, ¿no? Es un senderismo, el pensamiento Gonzalo. Entonces, en ese sentido, se debe tener mucho cuidado con lo que es el CONARE, porque obviamente CONARE pues, no va a querer dejar el poder. Vamos a tener un tremendo problema ahí, porque vamos a tener una infiltración en programas sociales, en el Ministerio de Educación. Yo imagino que digamos, el exterminio del subte, que es solamente cuestión de meses. Pronto veremos al CONARE totalmente a través del FENATEC, que es otro nombre para el CONARE, pues reconocido como único sindicato de profesores. El Movadef, que es el movimiento también creado, ¿no?, por Sendero Luminoso, es un movimiento de fachada para defender los derechos fundamentales de sus presos políticos, ¿no?, que ellos llaman presos políticos, pero que son reos, ¿no? Reos por terrorismo, presos por terrorismo. Este Movadef hace algunos años quiso inscribirse en el registro, digamos, oficial de partidos políticos y se les impidió hacerlo, porque ellos incluso se habían descrito como seguidores o simpatizantes del pensamiento Gonzalo, que no es otra cosa, ¿no?, que la interpretación que hizo Abimael Guzmán del marxismo, leninismo, maoísmo. ¿Estamos bien, Luis Alberto? Sí, bueno, sí, el Movadef es una organización pro-terrorista, no es el brazo político de Sendero destinado a las universidades. Sendero tiene un plan general, que es el Plan Amanecer. La primera etapa y la primera fase fue la creación del Movadef. La segunda, la creación del FUDEC. La tercera etapa fue la creación de la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo, que es un nombre rimbombante, pero es el nombre que ellos pusieron a esta organización, que está integrada por movimientos y partidos comunistas y micropartidos comunistas de toda América Latina, principalmente en Argentina, en Chile, en México y también en Colombia. Entonces, esa es la tercera etapa. Y la cuarta etapa, que nosotros denunciamos en algún momento, que algunos no quisieron creer, era lo que llamaban el equilibrio político, ¿no? El equilibrio estratégico político, ¿no? Que muchos, estamos hablando de hace 4 años, veían como algo ficticio, pero hoy vemos con la llegada de Pedro Castillo, que ha sido el peón de Sendero Luminoso, vemos pues que todo esto se ha cumplido, tal como nosotros habíamos advertido desde hace mucho tiempo. Allí el error ha sido no arrestar a todos los integrantes del CONARE. Ese ha sido un error tremendo, porque los reflectores estaban, digamos, dirigidos y toda la atención pública en torno al Movadef, mientras el CONARE se movía por otra línea. Habían 2 líneas de Sendero ahí, y los del CONARE fueron avanzando, y todos los reflectores siempre estuvieron digamos, contemplando lo que hacía Movadef. Y los dejaron que el CONARE avanzara, y ahora ya vemos. El CONARE, en el 2012, al verse descubierto por la opinión pública y por los medios de prensa, a través de una serie de denuncias, decide llamarse Coordinadora de Bases Regionales. Posteriormente llega Pedro Castillo, asume, es el segundo dirigente que asume el liderazgo de esa organización, y cambian el nombre a FENATEC. Y posteriormente FENATEC es el que hace un pacto político con Perú Libre, y de esa forma postulan a Pedro Castillo a la presidencia de la República. Esa es la cronología del CONARE. Entonces,
lo que ha sucedido, y ha sucedido en las narices del Jurado Nacional de Elecciones, es que Sendero Luminoso ha pactado con Perú Libre para postular a la presidencia de la República, burlando todas las normas y las leyes electorales, aunque muchos por ahí dicen que no ha sido burlando las normas, sino en complicidad con algunas personas. Con este Jurado Nacional de Elecciones presidido por el actual presidente de esa institución. Sí, con este jurado, digamos. Con este jurado es que Sendero ha burlado todas las normas y ha postulado, pues porque no necesitan inscribir un partido. ¿Para qué inscribir un partido si es suficiente con postular a uno de sus candidatos y hacer un pacto bajo la mesa con Perú Libre? Eso es lo que ha pasado, porque Perú Libre, además, como lo he dicho en otras entrevistas, no tenía la fuerza política en el interior del país. A lo mucho tenía lo que era Junín y algunas alcaldías en algunas regiones, pero que no eran de mucha importancia. En cambio, el CONARE, con el Movadef, con el FUDEC, habían hecho todo un trabajo de hormiga por más de 10 años y tenían una serie de organizaciones políticas, movimientos, frentes, colectivos, es decir, distintas organizaciones sociales a su favor. Habían hecho un trabajo de infiltración en todo el centro del país. Y eso puede explicar en parte el apoyo que tuvo también, pues, Pedro Castillo en el interior. Entonces, he ahí, pues, el núcleo de la campaña de Pedro Castillo. El núcleo de la campaña de Pedro Castillo no han sido las bases en sí de Perú Libre. Ha sido el trabajo que realizó el CONARE por más de 10 años. Luis Alberto, cuando cayó Ismael Guzmán en 1992 y el Perú, por supuesto, celebró esa captura y la sensación de alivio nos inundó a millones de peruanos. La policía antiterrorista peruana, llámese Dirección contra el Terrorismo, siguió haciendo su trabajo. Pero ¿tú dónde identificas, en qué gobierno identificas que ha habido la mayor flaqueza, la mayor debilidad para que, como tú has dicho hace algunos minutos, no se haya detenido, en su mayoría, a miembros de CONARE? Bueno, la mayor flaqueza ha sido en el gobierno de Ollanta-Humala, porque Ollanta-Humala debió haber detenido a esta organización. Pero también ahí hay un tema que tiene que ver mucho con el gobierno de Alejandro Toledo, porque en el gobierno de Alejandro Toledo debieron tomarse las medidas necesarias para que los terroristas no salieran en libertad. Y lo que se hizo con el gobierno de Alejandro Toledo es anular todas las cadenas perpetuas que tenían los terroristas. Y ahí empezaron a salir los terroristas en libertad, porque pidieron nuevos juicios. Y en muchos de esos nuevos juicios se le anularon las penas. Ese es un error que cometió el gobierno de Alejandro Toledo, porque no se debió actuar de esa forma. Se desmanteló el Servicio Nacional de Inteligencia. No se debió haber hecho eso, se debió de haber cambiado algunos mandos, pero toda esa experiencia que tenía el SIN debió haberse usado para la inteligencia nacional. Y no se hizo así. Entonces, ¿qué cosa vimos? Vimos pues que empezaron, los terroristas a reagruparse a través del Movimiento Popular Perú, que este movimiento ya existía mucho antes. Este Movimiento Popular Perú era la continuación de Sendero, era como el grupo de emergencia de Sendero. Y se empiezan a organizar después de la captura de Ismael Guzmán. Y tiene, digamos, el mando en sí de la estructura de Sendero y era organizado desde los países nórdicos hasta el año 2009. En el año 2009 surge el Movadef y ahí surge una partición de dos grupos. Y el Movadef, que estaba encabezado por Eni Parraguirre y junto con Guzmán, empezaron a tener mucha más fuerza. Es decir, este grupo empezó empezó a captar, o mejor dicho, empezó a aglutinar a todos los senderistas. Pero hay un grupo de senderistas incluso que siguen en el Movimiento Popular Perú, que no reconocen a Eni Parraguirre como mando terrorista, que esperan que Ismael les dé sus órdenes y que siguen operando desde el extranjero. Ahí está la revista Sol Rojo, por ejemplo, una revista terrorista emblemática a finales de la década de los 90, que hacía campaña de propaganda por Sendero en el extranjero en contra del Estado peruano. Entonces, allí tenemos que tener mucho en cuenta cómo se organiza Sendero Luminoso. Por eso,
veo que se han cometido muchos errores y otro error que se ha cometido es el que corresponde al sistema, digamos, de leyes en contra del terrorismo, es decir, las leyes antiterroristas. Las leyes antiterroristas acá son genuflescas, son muy débiles, son famélicas, porque no vemos las mismas leyes que existen en Europa. En Europa las leyes y las sanciones son muy duras. Allá no esperan que un grupo como el CONAL, el Movadef o el FUDEC cometa un acto terrorista. Automáticamente se detiene a todos sus miembros y no salen en libertad. Por el contrario, son condenados. Eso es la ley que vemos con el tema del Estado Islámico, por ejemplo. En el Estado Islámico, si se detecta un colectivo que aún así no haya cometido un acto terrorista, pero es parte o profesa las ideas del Estado Islámico, automáticamente se van a la cárcel. En Estados Unidos sucede lo mismo por el tema de la Al-Qaeda. Si se notara, si se descubriera que existe algún colectivo, movimiento, frente o cualquier otra organización que tiene pues como ideología principal las ideas de la Al-Qaeda, automáticamente todos sus miembros son detenidos y son enviados a la cárcel. Y me imagino que serían enviados a la cárcel de Guantánamo, que es una base de máxima seguridad. Entonces, sí. El panorama es crítico, ¿no? Pero justamente tenemos que describirlo y saber para poder enfrentar también desde la sociedad civil. Entonces, tenemos un sendero luminoso que a través de movimientos se ha infiltrado en el magisterio. ¿Dirías tú así, firmemente? ¿Se ha infiltrado en el magisterio? Hay maestros que lejos de educar están deformando la mentalidad de sus estudiantes. Desde la década del 2000, desde el gobierno de Alejandro Toledo. Esto ha estado durante años y acá nadie... ¿Tú identificas algunos ministros de ese gobierno que tienen una gran responsabilidad? Bueno, casi todos los primeros ministros, tanto del gobierno de Alejandro Toledo como de Ollanta-Humala y algunos incluso del gobierno de Alan García tienen responsabilidad en esto. Es decir, casi todos los ministros. No puedo identificar a uno, que yo te digo que son casi todos, porque todos han dejado este problema. O sea, si tú tienes un brazo de sendero luminoso activo en el magisterio, lo tienes que encarcelar. Pero ¿cuál es el problema? El sistema legal. Las leyes son muy blandas acá. Y por el contrario, en vez de castigar y sancionar estas ideologías permisivas como el pensamiento Gonzalo, les dan, digamos, pues un paraguas para que puedan defenderse argumentando que la ideología no se puede castigar. Mientras que en Europa la ideología terrorista sí se castiga, tanto la armada como la política. Acá no, solamente tienes que esperar que haya una acción armada. Y esto se debe en parte a lo que hizo la CBR. La CBR hizo muy mal. Porque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Exacto, porque ellos conceptualizaron que senderista es todo aquel que porta un fusil y comete un acto terrorista. No, todo aquel que cree en el pensamiento Gonzalo es un senderista y merece irse a la cárcel. Porque esas serían las mismas leyes que aplican en Europa y que aplican en Estados Unidos, pero que acá no se aplican. Y eso gracias a que hemos tenido un parásito, porque no hay otro nombre, que se llama pues la izquierda caviar, ¿no? Esa izquierda caviar es la que ha permitido todo esto. Luis Alberto, ¿qué puede hacer el Congreso de la República frente a lo que está pasando? Porque tú dices que las leyes no son lo suficientemente duras para sancionar, incluso tenemos apología al terrorismo, lo vemos, ¿no? Con mucha ligereza hablan durante mucho tiempo sobre las libertades, los supuestos derechos fundamentales de los presos por terrorismo. Pero ¿tú consideras que desde el Congreso de la República se deben endurecer las penas? Por supuesto. Es decir, si la democracia no solo es una palabra, la democracia es una ideología política y por lo tanto, como ideología, tiene sus preceptos, sus conceptos y también debe tener sus mecanismos de defensa. Oiga, el comunismo mató más de 100 millones de personas. Eso está reconocido por la ONU. El nazismo mató 20. Y mire usted que en todo el mundo el nazismo está prohibido. No puede haber ni siquiera un colectivo que haga vivas a Adolfo Hitler. Y sin embargo vemos acá y pues que se celebran acciones, homenajes en nombre de Lenin, que fue un genocida,
en nombre de Stalin, que fue otro genocida, o en nombre de Mao. Entonces, ahí tenemos que actuar firmemente en defender el sistema democrático y hay que endurecer las leyes contra el terrorismo. Por ejemplo, si en ese sentido vamos a tener que cambiar lo que ha dicho la CBR, habría que organizar una nueva comisión de la verdad y reconciliación para ahí, digamos, cambiar algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de conflicto armado interno, eso no existe, porque eso es poner al ejército peruano al mismo nivel que los terroristas. Al mismo nivel, exactamente. Y eso no podemos hacer. Y lo que ha hecho la CBR es darle un salvavidas a la ideología del pensamiento Gonzalo. Y aquí que quiero señalar lo siguiente. Cuando la CBR le da ese salvavidas a los senderistas de decir, si tú agarras un fusil, te vas a la cárcel, pero si tú empiezas a hacer talleres, reuniones en nombre del pensamiento Gonzalo y no hay ningún castigo, porque las ideologías no se castigan, eso ha permitido que Sendero Luminoso exista ahora como Movadez y como el FUDEP. Y ese ha sido un tremendo error que se ha cometido ante la historia, ¿no? Ese es un error que hoy día nos está costando. Entonces hay que cambiar esas leyes, por supuesto. Hay que cambiar esas leyes. Pero el problema es que vamos a ver si es que el Congreso pues tiene la prontitud o tiene la voluntad de hacerlo o tiene la capacidad de hacerlo. Yo lo dudo, por supuesto, después de ver de cómo le han dado el voto de confianza a Guido Bellido, lo dudo. Obviamente, porque hay cosas, pues, que el señor Bellido es admirador, pues, de Edith Lagos, es una terrorista, eso en cualquier otro país civilizado del mundo le hubiera costado el puesto. Iber Maraví, que es un integrante del CONARE, y tampoco ha sido sancionado. Es decir, y además que está acusado de ser un integrante, de acuerdo a 2 atestados policiales, un integrante del aparato de Sendero Luminoso. Pero quería hacer hincapié en lo siguiente. Mira, Sendero tiene 2 modalidades dentro de una estructura mecánica, digamos. La primera es construir el partido. Segunda, construir el ejército del partido. Tercera, destruir el viejo Estado. En las 2 primeras estructuras, ellos no portan armas y no realizan atentados. Recién lo hacen en la tercera etapa, ¿ya? Pero ellos tienen además de 2 modalidades, porque tienen 2 tiempos. Tiempos de guerra y tiempos de paz. ¿Pero qué son los tiempos de guerra y qué son los tiempos de paz? Tiempos de guerra son los tiempos, pues, de lucha terrorista. ¿Y qué son los tiempos de paz? Muchos pensarán seguro que disfrutan la vida, hacen sus actividades políticas. No. En los tiempos de paz se consiguen condiciones para realizar una nueva lucha armada. Están en los tiempos de paz. Esos son sus tiempos de paz. Por eso que todas las acciones que cometen ahora, que han cometido a través del Movadef, del CONARE, están orientadas hacia un solo objetivo, la lucha armada. Ese es su único objetivo, porque eso les dice el pensamiento Gonzalo. Entonces, esta es una debilidad que tanto el sistema legal peruano, el Congreso y los mismos servicios de inteligencia pues no han tomado en cuenta. Eso es lo que ha pasado. No se ha aprendido la lección de los 80. No se ha aprendido la lección de los 80. Nos quedamos ahí. Luis Alberto Sánchez, muchísimas gracias por tu participación en Libre Expresión a través de Canal B. Y como siempre te lo he dicho, cuando tuve oportunidad de entrevistarte para otros medios, vamos a seguir en contacto, por supuesto, para que nos ayuden a entender cada vez más lo que pasa en el país. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, ha sido Luis Alberto Sánchez, el director de Huayna Puna, Perú. Es investigador de todos los hechos terroristas en el Perú, porque hay que decirlo claramente, esto no es terruquear. Esto no es terruquear, a ver si los jóvenes que nos escuchan y que pueden compartir los contenidos de Canal B, no es terruquear. La responsabilidad de todo ciudadano es conocer, es informarse de lo que ha pasado en el Perú. Ya lo dijo, un gobierno cercano al senderismo, un Congreso débil, y la ciudadanía tiene que dar la batalla. Y este fin de semana, una vez más, miles de peruanos han salido a enarbolar la bandera del Perú. 29, la captura de Ismael Guzmán, justamente se produjo un día después del fallecimiento del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso. Bien, vamos a hacer un giro a estos temas para hablar de educación. El próximo 15 de septiembre, faltan pocos días, se va a iniciar, se va a poner en marcha el plan piloto del Ministerio de Educación
para que estudiantes de algunos colegios en Lima, tanto privados como públicos, puedan retomar clases semipresenciales. Así que nos acompaña desde este momento, de estos minutos próximos, le vamos a dar la bienvenida al doctor Renzo Forlín, que es el presidente de ADECOPA, que es la Asociación de Colegios Particulares Amigos. Gracias por estar con nosotros, Renzo. Muy buenas tardes. Gloria, muy buenas tardes. Encantado de poder estar en este canal, dispuesto a hablar de algo muy simpático, muy bonito para el país, para todos, como es la educación. Exactamente, y eso es lo que necesitamos, educación, pero educación que esté separada de hechos como no contar la verdad de lo que ha pasado en el Perú. Y ese es un compromiso de todos, Renzo. Tú ves con preocupación, bueno, yo no te quiero llevar al terreno político, tú no eres político, tú eres pedagogo, tú eres educador, pero no entiendo que no puedes estar, digamos, ausente de esta preocupación que compartimos todos. ¿Cuál es la educación que se nos da, que se les da a los niños peruanos, a los jóvenes peruanos? ¿Qué verdad se les está contando? ¿Te preocupa esto? Por supuesto. Yo creo que el tema de la verdad es muy interesante, sobre todo en la sociedad contemporánea, que es una sociedad de la llamada sociedad de la posverdad, o la sociedad relativista. Es importante conocer la verdad. Y mira, qué curioso, pero la semana pasada estaba inaugurando un congreso de ADECOPA, un congreso muy importante, estuvieron personajes a nivel mundial, y en la conferencia inicial de entrada, en la presentación del congreso, ya que ha sido bicentenario, y uno también como educador y como gente que tiene que estar formada, pues va investigando los temas históricos, encontré que el Marqués de Torre-Tagle, el 23 de febrero, nada más de 1822, de los primeros artículos en los cuales el Perú normaba las leyes de educación, comienza diciendo: la prosperidad de los pueblos está en razón de las verdades que conocen. Y entonces no podemos olvidar la verdad, ¿eh? Estamos hablando de 200 años y seguimos trabajando estos puntos. La verdad tiene que ser mostrada, tiene que conocer la ciudadanía, sobre todo la gente joven, cuál ha sido la historia de este país, una historia de muchísimo dolor que nosotros no podemos repetirla. Y creo que se ha pretendido olvidar la verdad, se ha pretendido cambiarla, edulcorarla, y es una gran preocupación para todos nosotros, en este tema como en otros. Y, por supuesto, y me gustaría entrar, antes de hablar del piloto tan importante que se va a poner en marcha, me gustaría preguntarte lo siguiente, estimado Renzo. ¿Y qué pasa con la currícula educativa, tanto para estudiantes de primaria como secundaria? ¿Incluyen estos temas de nuestra historia reciente? ¿Se les dice con claridad que han operado en el Perú grupos terroristas, Sendero Luminoso y MRTA? ¿Que el Perú se ha desangrado, que se ha atrasado económicamente, que muchas familias, miles de familias en nuestro país han quedado prácticamente partidas de dolor? Creo que esto se ha ido borrando de la currícula pública, se ha ido cambiando la predicación al respecto, y esto es preocupante. Es preocupante porque afecta sobre todo nuestra historia reciente, nuestro entendernos como nación, algo que es muy propio del peruano. El peruano tiene siempre la habilidad de entenderse. Somos muy propensos al diálogo, nos encanta hablar, nos encanta comunicar, ¿no? Por ahí en América Latina dicen que los peruanos comunicamos bien. Entonces, no podemos olvidar nuestro pasado, porque no nos llegaríamos a entender hacia el futuro. Sé que estamos en un momento crucial, como educadores tenemos que enfrentarlo así. Muy bien. Bien, de cara al inicio de este plan piloto, que incluye varios colegios en Lima, entiendo otros puntos del Perú, me gustaría directamente preguntarte, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo del plan piloto? Si es que acaso identificas algo que se pueda mejorar. Mira, Gloria, al inicio de la pandemia, más o menos 167 países del mundo paralizaron clases. Hasta mediados de junio, Perú era uno de los poquísimos países, 19 países, que seguía con la educación detenida. Yo creo que a esto contribuyó que se manejara muy mal la pandemia, es un hecho real, o sea, se manejó tremendamente mal. Los temas de vacunación, los temas de las camas UCI, los temas de la prevención. Y entonces, quien ha perdido ha sido el país al completo. Pero sobre todo han perdido nuestros estudiantes, porque nosotros como adultos tenemos una gran capacidad de resiliencia, de adaptarnos.
ya hemos sido formados, simplemente perdemos una capacidad operativa, pero los niños que están en formación, 2 años sin escolaridad, es un daño grave. Algunos dicen que es irrecuperable. Yo soy optimista, pienso que nosotros lo podremos recuperar y también es parte de los aprendizajes. O sea, los chicos, creo que en todas las épocas, mis padres vivieron, por ejemplo, no sé, la Guerra Mundial, nosotros hemos vivido la época del conflicto del terrorismo, la guerra del terrorismo, y hemos sufrido mucho, hemos sufrido la hiperinflación. En fin, toda generación tiene que enfrentar dificultades y saber saltar, es parte del aprendizaje. Obviamente esto pone en jaque. Entonces, con esa experiencia mundial, creo que es importantísimo el reinicio que se está planteando. Yo felicito la iniciativa que ha tenido el ministro de Educación en esta nueva gestión de decir, bueno, vamos a apretar el acelerador, obviamente con prudencia. Yo mi recomendación al ministerio sería seamos prudentes en cuanto a cuánto apretamos el acelerador. O sea, se ha perdido tiempo, de acuerdo, pero seamos prudentes en cuánto apretemos el acelerador. Por ejemplo, vamos a un tema concreto. Chile para mí ha sido bastante ejemplar en la manera como ha gestionado Uno mira las cifras de Ecuador y Ecuador que tuvo, ¿no?, en los periódicos el gran impacto inicial en el mes de marzo del año pasado fue Ecuador y todos los ojos estuvieron puestos ahí. Bueno, Ecuador manejó muy bien los temas de la pandemia. Chile luego, en cambio, tuvo un pico muy grande y su respuesta fue, bueno, comenzamos con el proceso de inmunización. Y lo notable para ellos ha sido, en diciembre del año pasado estaban vacunados todos sus docentes, es decir, los docentes en el mes de marzo se sentían seguros como para poder recomenzar. Y han recomenzado en muchísimos centros, o sea, la mayor parte particulares, una buena parte de los colegios públicos. Ha habido siempre un temor que enfrentar y han enfrentado horarios lectivos completos. Ahora, Chile, ¿qué está haciendo? Chile está dando un paso notable hacia adelante en el mundo. O sea, ante esta variante Delta, que sabemos que tiene un mayor grado de infección en menores de edad, ¿no? Y con esto no digo nada que sorprenda. Ya las variantes anteriores, desde la primera variante, había menores de edad que se podían enfermar de COVID, no eran muchos. Estas nuevas variantes aumentan estas posibilidades. Y entonces Chile toma la delantera y dice, comenzamos a vacunar a los menores de 6 años en adelante. Entonces, si ellos han gestionado tan bien el tema de la pandemia, creo que este es el momento de imitar y actuar en la misma dirección. Vacunemos también a los chicos de 6 a 12 años. Allá están utilizando la vacuna de Sinovac, que ofrece también un grado de protección. Cuba, por ejemplo, está vacunando con su vacuna cubana. Ellos desarrollaron una vacuna cubana. Nosotros sabemos aquí que hay una persona en el país que ha trabajado 4 modelos de vacuna, pero no ha recibido el suficiente apoyo, lamentablemente, porque no dice, oye, apoyemos y veamos si es que esto funciona o no funciona. De repente podríamos tener, así como los cubanos tienen su vacuna, los brasileños también tienen una vacuna, pues nosotros podríamos tener una vacuna que ayude. Todo lo que pueda ayudar tiene que motivarse, tiene que empujar. Entonces, vamos a... Redondea, por favor. Sí, adelante con la pregunta. Sí, Renzo, este regreso no es obligatorio, ¿no? Es voluntario. Los padres de familia pueden decidir si envían o no a sus hijos a las clases semipresenciales. Y los horarios también van a ser, digamos, muy reducidos. No va a haber jornada completa. Pero cuando hay esta preocupación que tú dices, no apretemos mucho el acelerador o veamos cómo lo apretamos, ¿qué incluye, por ejemplo? ¿Qué preocupación tienes al respecto? Con respecto a qué cursos se van a impartir, a qué se va a dar prioridad, ¿por ahí va la preocupación? Claro. Mira, en el discurso público, a nivel de ADECOPA, lo que nosotros notamos es que los esquemas con los cuales se están juzgando los colegios son los esquemas clásicos. Hoy el colegio es una unidad que proporciona contenidos curriculares. Pero el colegio va más allá de eso. El colegio proporciona muchísimas cosas. Por ejemplo, en este momento, las instituciones educativas proporcionan una seguridad muy grande a las familias y a los alumnos. Los colegios han sido un centro de contención. Y no nos hemos dado cuenta, pero lo dicen expertos internacionales. O sea, los puntos de contención de la pandemia han sido, por un lado, el sector salud, obviamente, ¿no?, con las fuerzas de seguridad que han apoyado, y el sector de educación, que ha podido llegar a los hogares en mayor o en menor medida. Los colegios privados han tenido mucho más posibilidades de llegar.
en la iniciativa pública ha sido un poco tardía, un poco lenta, ha podido ser un poquito más agresiva, pero ahí hay un aprendizaje bastante importante, es decir, cuando el Perú se convierte en una tormenta política, comienzan a perder otros sectores y el sector de educación perdió en esa tormenta política que se estuvo armando durante todo este periodo. Si hubiéramos tenido un poquito más de tranquilidad, si se hubieran firmado, no sé, las pipas de la paz o por lo menos un nivel más respetuoso de las cosas, podríamos haber caminado mucho más en la educación. Porque la cabeza no puede estar concentrada, menos en momentos de crisis, en muchas cosas, pocos enemigos a la vez. Pero en todo caso, los profesores han sido siempre un sustento. Y de hecho, en este momento, el colegio para mí es la mejor medicina para sanar las heridas del COVID. Porque tenemos la capacidad de sanar a las familias directamente, tenemos capacidad de sanar a los chicos, de dar paz y de dar tranquilidad en este momento. Por eso es importantísimo poder apoyar. Entonces, con esta visión, nosotros tenemos que dejar de lado que el colegio es una suma de elementos curriculares, porque en este momento lo curricular no es lo prioritario. O sea, hay instituciones que, por ejemplo, han desarrollado unos sistemas de educación a distancia que prácticamente han llegado a cubrir la integralidad de los objetivos curriculares que tenían planteados pre-pandemia. Pero se ha perdido los temas de socialización, de práctica física, de cuestiones de desarrollo artístico concentrado, etc. Otros colegios lo han conseguido en menor medida. El sector público, dependiendo de los lugares, dependiendo de las posibilidades que haya habido, lo ha conseguido más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llenar? Los colegios no van a volver y no pueden pretender volver al estado pre-pandemia. Y esto hay que grabárselo, ¿no? Vamos a ver, el Perú era de los últimos países en el mundo en educación. Entonces, ¿vamos a volver nosotros a hacer lo mismo que antes? Esta es una reflexión que hacía Fernando Reimers en el Congreso de Adecopo, un investigador de Harvard. O sea, no podemos volver a hacer lo mismo de antes. Tenemos que convertir la pandemia en una oportunidad de cambio. Entonces, con todo el expertise que tenemos ahora de cuánto pueden servir los medios tecnológicos como los que tenemos para impulsar la educación, este debería ser nuestro objetivo. Y aquí hay un tema importante, y esto es cierto, es decir, no todos los sectores económicos, socioeconómicos, han tenido acceso a una computadora. Es decir, antes de la pandemia solamente tenían acceso a computadora un 49%. El promedio de América Latina era 60%. Ahí tenemos un rezago. Y ahí tenemos una deuda de la gestión pública de decir, oye, ¿cómo puedo llegar yo a una gran cobertura en lo que sean computadoras? Y por supuesto, en los niveles socioeconómicos más bajos este porcentaje aumenta enormemente, 7% de penetración, mientras que el promedio en América Latina es 30%. Es decir, hay mucho trabajo que hacer en la gestión pública, pero cuando el Estado se encuentra en una tormenta política, en una discusión política bizantina y perdido en el horizonte, los demás sectores pierden relevancia. Y lamentablemente la educación, que es el sector más importante, termina sufriendo estos problemas. Entonces ahora uno dice, oye, estamos comenzando una nueva gestión, hay ímpetu, por supuesto que hay dificultades, lo vemos en el día a día, como toda nueva gestión. No siempre tiene esperanza en decir, oye, empujemos, lleguemos a un punto en el cual podamos sacar las cosas adelante, y lo que tenemos que conseguir es justamente esto, decir, oye, no vamos a volver al modelo educativo anterior, tenemos que mejorarlo, definitivamente. ¿Y tú encuentras esa vocación de escucha por parte del actual ministro de Educación? Sí, se encuentra esta posición de escucha. También percibo personalmente que el ministro de Educación está sometido a muchísimas presiones. O sea, son presiones de todos lados. Todas las agendas políticas tienen intereses ahí. Y bueno, mis respetos, porque hay que saber resistir a esa presión, no ceder a la tentación de querer contentar a todo el mundo. No se puede contentar a todo el mundo porque al final no se contenta a nadie. Todo el mundo termina molesto. Y plantearse una agenda muy simple. Yo soy partidario de decir, cuando una situación de crisis se presenta, lo primero que uno tiene que tener para resolver una crisis es la misión y visión que tiene su institución. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, dentro de esa
crisis que tiene el país y el mundo en general, lo que tiene que agarrar es decir, oye, lo primero que tengo que regresar yo es a mi misión y mi visión, que es velar por la educación y el bienestar de los niños del Perú y sus familias. Entonces me tengo que concentrar ahí. Elimino lo que está ahí al costado. Me tengo que concentrar en ese bienestar. ¿Qué me dice ese bienestar en este momento? Me dice que, mira, regresar a una presencialidad, primero, no es la presencialidad anterior. Segundo, la pandemia va a seguir, los expertos lo dicen, esto va a ser 3, 4 o 5 años, o sea, vamos a tener diferentes episodios. Por lo tanto, vamos a regresar a una nueva manera. Se habla de las modalidades híbridas. Entonces, hay que adquirir expertise de cómo manejar las modalidades híbridas. Y este retorno es progresivo. Y entonces, lo primero que tenemos que trabajar con todas las personas que vengan a la comunidad es la función fundamental de los colegios en este momento, que te decía, es la mejor medicina para sanar las heridas del COVID. Entonces, señores colegios, ustedes son los nuevos médicos, los nuevos enfermeros, para sanar estas heridas profundas del COVID. El alejamiento de sus pares, la falta de ejercicio físico, la falta de expresión de habilidades artísticas, porque el arte es fundamental para el hombre, es una forma de comunicación. Y, por supuesto, dependiendo de las circunstancias, es decir, tenemos que focalizarnos en aquellas competencias que sean fundamentales. ¿Cómo están los procesos de lectoescritura, por ejemplo? Los procesos de matemáticas que son fundamentales. Pero lo primero es el volver a tener el contacto con las personas. Esto es fundamental y esto va a tomar tiempo. No pongamos el esfuerzo en lo curricular. Lo curricular no es el factor principal en este momento. Por eso, reiniciar, ¿no? Hay una directiva muy buena del Ministerio de Educación, que además siempre lo he dicho en todos los medios que me he presentado, la directiva de Aprendo en Comunidad. Ese documento tiene una riqueza impresionante. O sea, se hizo en la gestión. Básicamente. El reconocer que la comunidad tiene un papel de aprendizaje tan importante como el papel del colegio y que las personas aprenden en todo momento. Y esto es lo que se llama aprendizaje ubicuo. Todo enseña. Por eso el sector político tiene que comportarse bien. Señores políticos, compórtense bien. ¿Por qué motivo? Porque ustedes tienen que enseñar a la juventud a saber cómo es vivir cívicamente en una sociedad. Y un alcalde, ¿cuál es la primera función de un alcalde? La primera función de un alcalde es enseñar a vivir a las personas. Y por eso, bueno, hay normas de sanidad, normas de entendimiento, normas de códigos de limpieza, de orden de tránsito, etcétera, porque tengo que enseñar. O sea, enseñar es fundamental, ¿no? Todo enseña, todo en un país enseña. Renzo, bueno, como parte de las directivas, se han establecido una serie de medidas de bioseguridad que son obligatorias. Perfecto. Pero salvada esa situación, es probable que en algún momento, en alguna aula de algún colegio, en el marco de este plan piloto, se pueda presentar un contagio, ¿no? Digamos, de alumnos o de profesores. Digamos, esto se podría dar. Sería el momento para, digamos, suprimir, ¿no? Suspender el plan piloto, o más bien la idea sería, bueno, aislar, ¿no? A esta aula. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, perfecto. Yo creo que es un buen punto para dar seguridad a los padres de familia, a los docentes y a toda la comunidad. Primera cuestión, miremos la realidad de Perú. Uno coge las cifras de Perú y en este momento, desde más o menos fiestas patrias, el Perú está en una situación excepcionalmente buena en cuanto al COVID, ¿no? La tasa de contagios está bastante en el piso, con tendencia a la baja. La tasa de fallecimiento, felizmente, está muy buena, está comparable con las tasas de Chile, con las tasas de Ecuador, ¿no? Incluso nuestra curva lleva mucho más tiempo abajo, o sea, está muy estable abajo. Y entonces uno dice, estamos en un buen momento para poder reactivar los colegios sin precipitación, ¿de acuerdo? Sino reactivar los colegios. Este es el momento ideal. Ahora, ¿qué nos dice la experiencia en el mundo? La experiencia en el mundo nos dice, oye, se van a presentar casos de COVID, se van a presentar este año, se van a presentar el próximo año y probablemente todavía tengamos ahí un tiempo donde estará presente esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se actúa?
En esta etapa inicial de la pandemia, donde todavía las vacunas no están tan afirmadas, se están afirmando, las aulas se mueven como burbujas. Entonces, cuando hay un problema en un aula, se cierra el aula, es decir, todos los chicos quedan sin ese proceso de escolaridad. Para eso, nosotros el sistema híbrido tenemos que llevarlo muy bien, es decir, las plataformas a distancia tienen que seguir siendo el elemento fundamental para poder dar la escolaridad. Es lo que se llama un flip classroom, o sea, darle la vuelta a la clase invertida. El alumno tiene que trabajar los contenidos en casa y va al colegio a practicar, a desarrollar y hacer también otro tipo de actividades. En una zona, en una ciudad, puede haber un momento en el cual haya un brote y entonces, bueno, las autoridades digan, oye, esto es conveniente parar y tendremos que detenernos, ¿no? En el Perú hay que tener un monitoreo bien grande y cada colegio también tiene que tener un monitoreo bien grande para tomar decisiones que sean prudentes. Si uno ve que de pronto hay un aumento sustancial en los casos de contagio, bueno, simplemente cierra y detiene, ya sea por iniciativa propia del colegio como por iniciativa propia del Ministerio de Educación. Pero aquí hay un tema bien importante. Hay una revista que es importantísima. Yo soy físico de profesión original, estudié física pura en la Universidad Católica y hay una revista que se llama Nature, Naturaleza. Es una revista en la cual publican o eres premio Nobel, o eres candidato al premio Nobel, o eres candidato o has recibido un premio equivalente al premio Nobel. Eso es una revista de número 1 a nivel mundial en lo que es ciencias. Y en Nature ha salido un artículo de una investigadora que hace un estudio de cómo se comporta el COVID en los colegios que han abierto y en los diferentes países del mundo. Y es una investigación de mayo-junio de este año, es una investigación bastante reciente, tiene data bastante reciente. Y la evidencia fundamental que hay ahí de trabajo es, lo fundamental para evitar contagios es ventilación y uso de mascarilla. En segundo lugar está el resto de medidas, el jabón, un distanciamiento, una serie de normas. Incluso, digamos, en el tema del distanciamiento, por ejemplo, acá en el Perú estamos todavía con un distanciamiento de 2 metros. En Estados Unidos el distanciamiento es menor, el distanciamiento se ha puesto en 2 pies, que es más o menos unos 90 centímetros, 80 centímetros, ¿no? Incluso en Inglaterra, siendo un poquito más realistas en cuanto al distanciamiento, han dicho que el profesor tiene que buscar conservar en todo momento el máximo de distanciamiento que sea posible dentro del contexto, es decir, le da un juicio discrecional al profesor. Con esas medidas hay un control del tema de COVID en las instituciones educativas. Pero sobre todo la investigadora dice, llega un momento en el cual hay un balance, es decir, y el balance es, oye, yo continúo privando a los niños de educación durante 2 años, el daño que se produce en su sistema motor, en su sistema nervioso, en el equilibrio psicológico. Va a ser irreversible. Claro, es irreversible. Entonces, hay un momento en el cual hay un balance y la pandemia se ha controlado bastante. Entonces, hay un control ya en la pandemia. Entonces, yo puedo arriesgar, sabiendo que hay una probabilidad, evidentemente, ¿no? Pero es un balance. No puedo seguir con los chicos en las cavernas, ¿no? Sí, Renzo, quiero volver al tema inicial de la preocupación que tenemos en el país con el tema de, porque no lo podemos obviar, no es un tema menor, saber lo que ha pasado en el país, saber cómo han operado estas cabecillas terroristas y sus huestes. Y es una realidad que los jóvenes, los chicos tienen que conocer, tú lo has dicho muy bien. Ha habido algunas propuestas para que personas, digamos, miembros de la policía antiterrorista que nosotros vemos exponer en los medios de comunicación, llámese Benedicto Jiménez, llámese general en retiro José Malca, gente que ha participado y que conoce estos problemas. ¿Tú consideras que sería bueno darle apertura en colegios a estas personas que vayan a exponer, digamos, en vivo y en directo a los jóvenes y que escuchen lo que han pasado, lo que han vivido y que escuchen las preguntas de los jóvenes, de los estudiantes? Por supuesto, pero de todas maneras poder llegar al Perú, la forma de llegar al Perú es justamente ahora este tipo de medios, es decir, las redes sociales, es algo fundamental, la tecnología para poder llegar y poder explicar. Pero en educación hay algo que es fundamental, Gloria, los chicos se entienden entre ellos, ¿no? Los docentes somos, pues, no sé, pues ya unos abuelitos que
que nada, están mayores, ¿no? Y a veces, oye, un profesor tiene 30 años y acuérdate cuando tú tenías 12 años, ¿no? Para ti ese profesor de 30 años que se considera todavía un joven, ya es un viejo, pero absolutamente completo. Entonces, si uno quiere poder llegar a la gente joven, lo que tiene que llegar es con gente joven. Tiene que salir una generación de gente joven que hable para la gente joven y se puedan entender entre ellos, ¿no? En mi teoría educativa, el director, el consejo directivo, los profesores, para cambiar un colegio nos podemos poner de cabeza, hacemos morisquetas, lo que sea, el colegio no va a cambiar. Quienes cambian el colegio son los alumnos, sobre todo los alumnos mayores. Yo quiero cambiar un colegio, ¿qué tengo que hacer? Preocuparme de mis alumnos de quinto de secundaria, cuarto y tercero de secundaria como consecuencia, digamos como arrastre, pero sobre todo quinto de secundaria, contagiarles de una idea y ellos se van a encargar de cambiar el colegio. Es un tema de liderazgo natural, ¿no? Entonces, esto es una tarea que hay que conseguir ahora. Yo creo que antes de la pandemia los chicos han estado muy concentrados, ¿no? Los famosos millennials, ahora los centennials, han estado concentrados pues en sus logros, sus metas, muy bien, pero se han olvidado del país. Creo que este es el momento de decir que una nueva generación hable a la gente joven de cuál es la realidad del Perú, cuál ha sido la realidad del Perú y enfrenten estos cambios. Ahora estamos bien, para apoyar. Sí, nos quedan muy pocos minutos, Renzo. Solo quisiera que nos dirijas un mensaje a los padres de familia que te van a poder seguir escuchando, no solo en vivo en estos momentos, sino que, como tú bien sabes, esto queda colgado en la página web, en las redes de Canal B. ¿Qué mensaje les puedes dar a los padres de familia que finalmente y siempre son los principales y los primeros educadores de los chicos? Perfecto. Miren, esta pandemia nos ha hermanado a todos en la vulnerabilidad. Todos hemos sido vulnerables, todo el sistema social, todas las instituciones hemos sido vulneradas por esta pandemia y nos hemos hermanado ahí. A lo largo de toda la geografía del país, yo personalmente me siento unido a cada rincón del Perú y en general también a cada rincón del mundo, pero me debo a este país, me debo al Perú, al que quiero muchísimo. Entonces, tenemos que ser optimistas en las circunstancias. Oye, Renzo, ¿cómo me habla de optimismo en medio del dolor, en medio de toda la dificultad? Bueno, decimos, estamos acá, estamos presentes hoy. Tenemos una misión que cumplir y esa misión es poder sacar adelante todo el país, pero particularmente a estos muchachos que son el futuro. Hay miedos, todos tenemos miedos, todos hemos pasado por el miedo de enfermarnos. Yo fui de los primeros que enganché el COVID ya en el mes de marzo del año pasado, estaba con COVID y decía, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Qué cosa va a ser? Y probablemente muchos de los que me escuchan también han pasado el COVID o han tenido el COVID por ahí, por el costado. Estamos aquí y tenemos esa misión, tenemos que sacarla adelante, tenemos que empujar este país. No nos intoxiquemos tanto con las cosas negativas que pasan porque hacen daño, o sea, nos quitan velocidad, veamos también cosas positivas y actuemos, ¿no? Y esto sería el mensaje. Y a los docentes, mi agradecimiento a todos los docentes del Perú, sobre todo en los rincones apartados, donde uno realmente quisiera estar, ¿no? Uno quisiera estar en esos colegios que tienen tantas necesidades, que enfrentan chicos con tantas dificultades materiales para asistir y que los he visto en mis correrías por el país, los he visto pues caminar horas para poder llegar a una institución educativa. Y entonces mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Renzo, por habernos acompañado en estos minutos en Canal B. Nada más que agregar. Éxitos en el trabajo que están haciendo en Adecopa, éxitos también en el Colegio Alpamayo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muy bien, ha sido Renzo Forlín, educador, físico de profesión, presidente de Adecopa, director del Colegio Alpamayo, que nos ha acompañado varios minutos en nuestro programa. No hay nada más para agregar, nos quedamos, hasta aquí llegamos. Gracias a ustedes por su compañía, gracias por seguirnos y gracias por compartir los contenidos de Canal B. Nos vemos mañana. Hasta mañana, amigos. Gracias.